Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Antes de comenzar con la clase, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de HQ Universitario y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo que vamos subiendo constantemente. Bien, también quiero invitarte a que te hagas miembro del canal para poder bloquear todos los videos que tenemos para ofrecerte. Sí, y además de tener un montón de beneficios adicionales como chats en vivo, clases exclusivas y demás. Sí, para poder hacerte miembro, yo te voy a dejar acá también un link en la descripción. Ahora sí comenzamos con la clase. Empezamos ahí como célula, unidad básica de los seres vivos. Bueno, acá más o menos le puse lo que yo les venía explicando y les puse antes acerca de todos los principios que existen en la teoría celular. Esto es, creo que no sé si lo puse yo o es lo que ustedes tienen en su cuadernillo, pero es lo mismo que le expliqué yo de la teoría celular, ¿no? Entonces no nos vamos a frenar en leer eso de nuevo, porque ya se lo expliqué con la teoría celular. Entonces acá vamos a empezar con esto de la teoría celular y ya que se fue descubriendo la célula como unidad funcional de los seres vivos, vamos a empezar a hablar de esta célula, de cómo es su forma, cómo son los tamaños y cuál es la estructura de la célula. Bien, indudablemente, como yo les puse ahí, tiene tres estructuras fundamentales la célula que no podemos desconocer, ¿no? Y miren, células procariotas o eucariotas, estoy hablando de las dos. Tenemos por fuera, toda la célula está rodeada de lo que se denomina una membrana plasmática. Y esta membrana plasmática, ya vamos a ver cómo está constituida, es sumamente importante porque al ser Dijiste, profe, semipermeable, elementos fundamentales. ¿cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Son elementos fundamentales de la Sí, sí, célula? sí, sí. Los elementos fundamentales, sí. Entonces, mira, miren, perdón. Esta membrana plasmática, ser semipermeable, lo que me permite es relacionarme el interior de esa célula con el exterior. ¿Y cómo lo hace? Permitiendo el intercambio de sustancias hacia un lado y hacia el otro de esta célula. ¿Sí? Gracias a que esta membrana no es impermeable, sino que es semipermeable. ¿Qué entra a esta célula? Y bueno, pueden entrar sustancias nutritivas, pueden entrar agua, pueden entrar iones y demás. ¿Qué sale? Sustancias de desechos, ¿sí? Como que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es uno de los sustancias de desecho que la célula en su proceso metabólico de respiración celular produce como desecho, dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono lo saca afuera. Recuerden que es el dióxido de carbono que después ustedes expiran a la atmósfera, ¿no? Al exterior. Bien, entonces ahí tenemos la membrana plasmática. Después la vamos a ver con mayor detenimiento. Por dentro de la célula tenemos este material coloidal líquido que se llama citoplasma, ¿no? Y en él, en ese citoplasma, es donde se hacen todas las reacciones metabólicas también de la célula. La mayoría, otras se hacen en la mitocondria, o si es una célula vegetal, en el cloroplasto, algunos de ellos como la fotosíntesis. Pero la mayoría, por ejemplo, como síntesis proteica, glucólisis, se realizan en el citoplasma. Y ese citoplasma, que es ese material líquido, es donde se encuentran las organelas de la célula. Todas las organelas que después vamos a ver en detenimiento cada una de ellas. El núcleo, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, la mitocondria, ¿sí? Se encuentra allí flotando, digamos, en este citoplasma. Y por último tenemos este material genético, que es el ADN. Ustedes saben que el ADN es una doble hebra, son antiparalela, ¿no? Que fue descubierto por Watson y Crick allá por 1953. Se descubre cómo es este ADN. Hay una diferencia entre este ADN porque el ADN de las células, de estas dos grandes diferencias y células diferentes que vamos a ver, que son las procariotas y las eucariotas, las procariotas, por ejemplo, las bacterias, ese ADN es circular, ¿sí? Y no está rodeado por membrana, o sea, no tiene un núcleo, no tiene membrana nuclear. En cambio, las células nuestras, las células eucariotas, vegetal y animal, ese material genético y ADN es lineal,
¿sí? Si bien es una doble hebra, es bicatenaria y antiparalela, pero es lineal, es a lo largo, ¿sí? No es circular. Y además está adentro, contenida de otra membrana que se llama membrana nuclear. Y esa es una de las características fundamentales que diferencian a una célula procariota, llámese bacteria, de una célula eucariota, como las células que tenemos en nuestro organismo. Además de que el ADN, ustedes saben, es el material genético que contiene toda la información que va a ser pasado a la herencia, a los descendientes, y toda esa información genética va siendo pasada de una célula en otra y en la progenie, ¿no? De todas las especies. Entonces ahora ya empezamos a describir pura y exclusivamente esos tipos y estructuras celulares que yo les dije que tenemos que ver las dos, ¿no? Por los cuales están constituidos todos los organismos vivos, que son estos tipos de células, que pueden ser procariotas, háganse la idea de la bacteria, y la eucariota, como las células de nuestro organismo. Ahora, ¿qué características ustedes no tienen que dejar en cuenta en cuanto a las células procariotas? Las células procariotas, lo primero y principal que tienen que saber es que no tienen núcleo verdadero. Eso se refiere a que no tiene envoltura nuclear, es lo que les comenté recién. El material genético en las bacterias está nadando adentro, pero no tiene una estructura, una envoltura que lo contenga. No desarrollan organoide membranoso como si las células nuestras, o sea, no tienen aparato de Golgi, mitocondria, ¿sí? Retículo endoplásmico. Y tampoco tienen citoesqueleto, que sí lo tienen las eucariotas. Ahora, las células eucariotas, ¿qué tienen? Tienen núcleo verdadero, porque ese material genético llamado ADN está envuelto en el núcleo, en la membrana nuclear. Desarrollan organoides, que son después lo que vamos a ver uno por uno, el aparato de Golgi, la mitocondria y demás. Y también tiene citoesqueleto la célula, ¿no? Así como nosotros tenemos endoesqueleto, la célula tiene citoesqueleto. Y después vamos a ver de qué se trata eso. Miren, ahí les puse el ejemplo característico, la imagen de una procariota. Esta es una bacteria y esta es una célula eucariota, ¿sí? Esta es una célula característica de nuestro organismo, esta es una célula animal, ¿no? Porque dentro de la eucariota tenemos la vegetal, que es la que está constituyendo los vegetales, por ejemplo, las plantas, ¿no? Sigamos. Vamos a ver ahora las características de las células procariotas, ¿no? O sea, específicamente las bacterias. ¿Se acuerdan que este tipo de células procariotas habíamos dicho que abarcaban o que estaban dentro de ese dominio arquea y bacteria? ¿Se acuerdan los tres dominios? Bacteria, arquea y eucaria. Bueno, la bacteria y la arquea, que son los dos primeros dominios, son justamente y están constituidos por este tipo de células procariotas, y son las bacterias. Las arqueas son los primeros organismos con células procariotas en aparecer y sin núcleo verdadero. Son tipos de organismos muy parecidos a las bacterias, que lo que tienen de particular es que son, y se las denominan extremófilas, como hay también algunas bacterias extremófilas. Son extremófilas porque habitan en lugares donde ningún otro organismo vivo lo pueden hacer. Por ejemplo, en las chimeneas suboceánicas, que están en el fondo de los océanos, esas chimeneas, que es como que el núcleo de la Tierra está emanando esas burbujas calientes que están a más de 100 grados centígrados, ahí encontramos estas arqueas, ¿sí? O en lugares extremadamente fríos, de menos 50 grados centígrados, las encontramos a las arqueas. Son, de acuerdo a los estudios genéticos y moleculares, son las primeras organismos en aparecer en la Tierra. Entonces debemos demitificar una cosa aquí. Tenemos que dejar de nombrar a las bacterias y a las arqueas como organismos inferiores. Y nosotros, ¿sí? O a todos los que tenemos células eucariotas, como organismos superiores, chicos, porque estamos lejos de ser superiores. Porque miren, las bacterias y las arqueas, además de que tienen millones de años más en la Tierra que nosotros somos un puntito en el reloj evolutivo de la Tierra, viven en lugares donde nosotros no lo podríamos hacer, o sea que están lejos de ser organismos inferiores. O sea que ya está mal decirle a las bacterias son organismos inferiores, ¿sí? O a las eucarias, o a las arqueas. Y nosotros
ponernos el título de organismos superiores, ¿no? Nada más que porque, o por ejemplo, el hombre tiene raciocinio, nada más que eso. Bien, ahí les puse algunas otras características, que eso no hace falta que ustedes lo sepan. Y miren, ahí sí les puse la imagen de dos arqueas, son las únicas dos que existen, por lo menos las únicas dos que se han diferenciado hasta ahora, que es la Eurarqueota y la Quenarqueota, ¿no? Que tienen esa estructura tomado con microscopio electrónico. Entonces veamos ahora las bacterias, que son los otros organismos constituidos por células procariotas, y que me formaban el otro gran dominio, ¿no? Teníamos bacterias y arqueas. Entonces, miren, ahí les puse algunas, ¿no? Algunas de las bacterias. Tenemos, por ejemplo, las bacterias, tenemos las proteobacterias, que son las llamadas bacterias púrpuras, las cianobacterias, que ya se las nombré, que son las que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, las espiroquetas, estas se las puse. Las espiroquetas tienen esta forma, miren, esto se ve con un microscopio de fondo oscuro que se llama, y miren, se ve así como si fuera realmente el cable de un teléfono en blanco. Estas son espiroquetas, son las bacterias que me constituyen y me producen la sífilis, esta enfermedad de transmisión sexual. Esta espiroqueta se llama Treponema pallidum, y lejos de desaparecer, cada vez hay más casos de sífilis en chicos jóvenes en las guardias de los hospitales, ¿no? La sífilis se cura únicamente con penicilina. Veamos, ahí les puse las clamidias, que ahí están, ¿no? Son esas bolitas rosas, se ven exactamente así. Eso es una foto tomada con microscopía electrónica. Esa es la clamidia trachomatis, que la clamidia trachomatis es una bacteria que también causa enfermedades de transmisión sexual. Tenemos el micoplasma, se los puse aquí, yo les puse Pneumoniae, que Pneumoniae en realidad se llama, porque este es el que me produce uno de los tipos de neumonía. Hay varias bacterias que me producen neumonía en el organismo. Bueno, ese es uno. Tenemos los actinomycetes, tenemos los cocos, podrías nombrarles los bacilos. Esas son las formas que adquieren las diferentes bacterias, ¿no? Cocos, que son redonditos, bacilos, que son más alargaditos. Tenemos los estafilococos, los estreptococos, ¿no? Los estreptococos es porque son los cocos, las bacterias redonditas, una atrás de otra. Y los estafilococos forman estos cocos como un racimo de uva, ¿no? Y esas son las diferentes formas, eso seguramente ustedes lo van a ver después en el laboratorio. Entonces veamos cómo está constituida la membrana plasmática de estas bacterias, ¿no? Miren, ahí se los puse. La membrana plasmática está compuesta de una bacteria por una doble capa, ¿sí?, lipídica, lo ven ahí, con proteínas integrales. Estas son proteínas integrales, significa que atraviesan todo el espesor de la membrana plasmática. Y proteínas periféricas, esta o esta, que pueden estar hacia afuera o hacia adentro de esta membrana, ¿no? Este modelo de membrana, de modelo de bicapa lipídica, es muy similar a la membrana plasmática que tenemos nosotras, las células eucariotas, ¿no? En esta membrana tiene la particularidad de que ellos tienen las enzimas, que son enzimas respiratorias, y tienen las enzimas para realizar la fotosíntesis de las bacterias, por ejemplo, las cianobacterias, ¿no? Ahí les puse el mesosoma. Ahí lo que les quiero hacer acordar con esto es que la forma en que se dividen las bacterias se llama fisión binaria. Y esta fisión binaria es porque la membrana plasmática se invagina, ¿sí?, y se duplica el material genético, el ADN, y así se forman dos células hijas. A partir de esta bacteria original tenemos por fisión binaria estas dos células hijas. Y eso se debe a que la membrana plasmática se invagina. Invagina significa que se mete para adentro, ¿no? Como esto, se mete para adentro, y eso se llama mesosomas, ¿sí?, en la bacteria. Entonces ya vimos también cómo se dividen estas bacterias. Veamos que las bacterias tienen, antes de ver esto, miren, las bacterias entonces tienen, miren, a eso es la parte de adentro, el citoplasma de la bacteria. Eso que ustedes ven es el ¿Cómo material. se llamaba la forma de división? Fisión binaria. Recién. Se llama fisión binaria la forma en que se dividen las
bacterias o las células procariotas. Bien, miren, esto es una bacteria, ¿no? Y miren, eso que ustedes ven ahí rojito, o no sé de qué color es, chicos, porque soy daltónica, bueno, eso que yo les señalo ahí con el cursor, ese es el material genético, el ADN, que en las bacterias es circular, ¿no? Ahí ven el citoplasma y miren, de ahí vamos a ir por fuera. Ya vimos membrana plasmática, ¿no? Que es muy parecida a la membrana plasmática que tenemos en nuestras células eucariotas, con esa doble membrana fosfolipídica con proteínas integrales o intrínsecas que me atraviesan toda la membrana, o las extrínsecas, que son las que están por fuera o por dentro de la membrana, pero que no me atraviesan esas proteínas toda la membrana plasmática. Dijimos que esta membrana plasmática tenía la capacidad de invaginarse hacia adentro de esta bacteria, y así esta bacteria se dividía en dos, ¿no? Y esa era la forma en que tenía de dividirse. Fisión binaria. Ahora miren, por fuera de esta membrana plasmática, la bacteria tiene lo que se denomina pared celular. Y esa pared celular es sumamente importante y característica. Entonces, les quería mostrar ese dibujo porque no me entró aquí, y ahora vamos con él. Esto seguramente ustedes lo van a hacer en el laboratorio. Miren, esa pared es sumamente... Profe, ¿Sí? ¿puedo hablar un ratito de la diapositiva anterior? Sí. Esa pared, chicos, de la bacteria es sumamente Listo. importante, ¿no? Porque es rígida, ¿no? Y es resistente a ¿qué? Al medio osmótico a los cuales se encuentra. Y cuando esto es favorable, ya vamos a ver qué hace la bacteria, ¿no? Cuando el medio le es desfavorable. Lo que tiene en particular esta pared es que tiene porinas. Si porinas es como pequeños huequitos, ¿no? La pared, por donde deja pasar sustancias nutritivas o solutos adentro y afuera de esta bacteria. Ahora bien, miren acá, la pared de esta bacteria es la que nos ha llevado a poder identificarlas como bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. ¿Y cómo se hizo eso? Eso se hizo a través de la coloración de gram. Y miren, a través de esa coloración pudimos saber cómo estaba constituida la pared de las bacterias que se denominan gram positivas. Miren, aquí las tenemos a las bacterias que son gram positivas. La pared esta es la membrana plasmática que hablamos recién, y por fuera de la membrana tenemos la pared. De las gram positivas es una gran pared que está constituida por péptidoglicanos, ¿no? Y miren, las bacterias que son gram negativas, ¿cómo está constituida? Aquí tenemos la membrana plasmática, por fuera de la membrana plasmática tenemos esta pared, pero miren esta pared celular, cómo es mucho más delgadita que las bacterias que son gram positivas. Entonces, la cantidad de péptidoglicano que hay en estas bacterias gram negativas es muy poquito. Y amén de eso, por fuera de esa pared tiene una doble membrana. Tiene de nuevo otra, como si fuera otra membrana plasmática. ¿Lo ven? Entonces, esta configuración de la pared fue la que me permitió experimentar con la coloración de gram y a partir de allí diferenciarlas y separarlas en bacterias gram positivas y gram negativas. Las bacterias gram positivas son las que se van a teñir de color violeta y las gram negativas se van a teñir de color rosado. ¿Y por qué? Porque lo que hacemos en la coloración de gram es, primero, usamos dos colorantes, ¿no? El primer colorante que usamos es el cristal violeta, ¿sí? Que tiene ese color azul o violeta. Entonces, ponemos un poco de, previamente no les voy a contar todo el proceso, o sea, tengan en cuenta que ponemos en un portaobjeto un poco de bacterias, ¿no? Entonces queremos saber si esas bacterias son gram positivas y gram negativas. Es muy fácil el procedimiento. Se le echa la primer tinción, que es el cristal violeta, ¿sí? Apenas se echa ese colorante, se lo lava, ¿sí? Se lo lava con alcohol, se le echa unas gotitas de alcohol a ese portaobjeto y después se coloca el segundo colorante que va a ser la fucsina, que eso me lo tiñe de color rosa. Hago el mismo procedimiento, lo lavo con alcohol y después lo pongo abajo de la canilla en el laboratorio y lo lavo con agua. Y después me voy al microscopio óptico y veo si esas bacterias quedaron de color rosado,
la vamos a decir que son gram negativa. Y si quedaron de color violeta, gram positiva. ¿Y por qué pasó eso? Porque miren, las gram positivas tienen en la pared esa gran cantidad de pared no gruesa de peptidoglicano. Entonces eso me toma el primer colorante, que es el cristal violeta. Por eso estas bacterias que son gram positivas se van a ver de color violeta, porque me tomo el primer colorante. Entonces, por más que yo después la lave con alcohol y con agua, ya se penetró en esa pared grande de peptidoglicano el primer colorante. Y por eso la vamos a ver de color violeta. Pero las que no son gram positivas, como estas, cuando yo pongo el primer colorante, imagínense que llega acá, porque yo pongo el colorante y automáticamente lo lavo con alcohol, ¿no? Entonces, cuando el primer colorante, que el cristal violeta, está penetrando, yo ahí nomás lo lavo, ¿sí? Entonces no llegó el cristal violeta a esta capa, a esta pared de peptidoglicano. Y automáticamente yo pongo el segundo colorante, que es la fucsina. Eso lo hago en todos los procedimientos. Primero el cristal violeta y después el fucsina. Cuando la fucsina, como yo el segundo colorante no lo lavo, indudablemente la fucsina pasa esta membrana y me colorea ahí esta pared de peptidoglicano de las gram negativas. Y por eso cuando yo las veo en el microscopio las voy a ver a las gram negativas de color rosa. Ese es el fundamento de la coloración de gram, que es sumamente importante y que ustedes seguramente lo van a experimentar en el laboratorio y se lo van a hacer. ¿Se entendió lo que es la coloración de gram? ¿Cómo podemos a través de esta coloración de gram y la estructura de la pared de la bacteria dividirlas en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, que son las dos grandes divisiones de bacterias que primero tenemos que saber reconocer, ¿no? ¿Se entendió? ¿Alguna duda sobre esto? Bien. ¿Qué es el peptidoglicano? El peptidoglicano es un tipo de... está dentro de los glicosaminglicanos. ¿Sí? Es la combinación de péptido, de proteína, con glúcido. ¿Sí? Eso es un peptidoglicano. O también lo van a encontrar en las bibliografías como mureína. ¿Sí? También lo O sea, van a... sería un tipo de pared celular. ¿Cómo? Sería un tipo de pared celular. Claro, está en la pared celular, sí, sí. El peptidoglicano compone la pared celular de la bacteria. ¿Sí? Ah, compone, no es que es Sí, una clase de pared celular. Esa pared de la bacteria está constituido por peptidoglicano. Es esto que te mostré acá, ¿ves? Todo esto es peptidoglicano y esto es peptidoglicano. Sí. Lo que se distingue es que en las gram positivas, en este tipo de bacterias, esa pared es mucho más grande y en las otras es mucho más finita, amén de que tiene como una doble membrana, ¿no? Sí, está formada la pared por peptidoglicano, indudablemente. O lo van a encontrar como mureína también, ¿no? La mureína también, o sea, se llama peptidoglicano o mureína, que es un compuesto que está constituido por péptidos, ¿sí? O sea, por proteínas y glúcidos, ¿sí? ¿Se entendió cómo está constituida la pared? Sí. ¿Solo tiene pared celular las procariotas? No, mi amor, tiene de adentro para afuera, tiene membrana, que ya la vimos, pared y cápsula. Lo que pasa... No, sí, pero solamente esos organismos procariotas tienen, o hay otros que también tienen No, pared los celular. procariotas. Las células vegetales tienen pared, pero es la pared celular y no está constituida por peptidoglicano, sino que está constituido por celulosa. ¿Sí? Entonces esa es una gran diferencia. Si bien las células eucariotas vegetal tienen pared, pero no está constituida por peptidoglicano, ¿sí? Sino por celulosa, que es la célula vegetal, que después la vamos a ver. ¿Sí? Todos estos organismos procariotas tienen membrana, pared de peptidoglicano o mureína y por fuera pueden o no tener cápsula. Y ahora vamos a hablar de lo que está por fuera de esta bacteria, que es la cápsula. ¿Se entendió lo de la pared celular? Sí, profe. Veamos Sí, la cápsula. perfecto. Miren, hacia afuera, ¿sí? Tenemos la cápsula, que es ustedes lo que ven eso ahí, blanco, ¿no? Esto que les estoy marcando ahí. Eso es la cápsula. Ustedes me dirán, ¿todas las bacterias tienen cápsulas? Y no.
no todas las bacterias tienen cápsula. Inclusive las bacterias, si llegan a ser capsuladas y la pierden a esa cápsula por algún motivo, siguen viviendo, siguen sobreviviendo, no hay ningún problema con el tema de la cápsula. ¿Cuál es la importancia de esta cápsula? Esta cápsula, a diferencia de la pared bacteriana que está constituida por peptidoglicano, esta cápsula está constituida por polisacáridos o glucoproteínas. Acá sería una combinación de proteínas y glúcidos o polisacáridos. Polisacáridos son glúcidos solamente, ¿no? Que está constituido por muchos monosacáridos, ¿no? A eso se les llama polisacáridos. Entonces hagan de cuenta que son glúcidos o glucoproteínas. Es la composición química de la cápsula. Esta cápsula también me sirve para intercambiar agua y diferentes nutrientes, pero lo que pasa con esta cápsula, que las bacterias que están capsuladas, sí, son sumamente difíciles de matar. ¿Por qué? Porque me la protege y es como que me esquiva el sistema inmune de nuestro organismo. Entonces nuestro sistema inmunitario es difícil detectar la bacteria que es capsulada, ¿sí? Y inclusive esa cápsula es lo que le da la virulencia a la bacteria. Virulencia significa la capacidad de invadir y de producir enfermedad. Cuando la bacteria pierde, ¿sí?, esta cápsula, automáticamente se pierde la virulencia, ¿sí? Ya deja de ser tan nociva esta bacteria. Pero las bacterias capsuladas, chicos, es sumamente difícil de erradicar, de matar, ¿sí? Porque si nuestro sistema inmune no las detecta, o mejor dicho, tienen la capacidad ¿cómo les quería decir? Bueno, tienen, para explicárselo mejor, cuando uno da un antibiótico, ¿vieron los antibióticos únicamente para las bacterias? Ellas hacen a partir de esta cápsula resistencia a ese antibiótico. Esa era la palabra que no me salía, ¿sí? Entonces, gracias a estas cápsulas que algunas bacterias tienen y otras no, es la que le da la resistencia a los antibióticos. Entonces nosotros tenemos que empezar a probar con diferentes antibióticos a ver hasta cuál antibiótico puede pasar esa cápsula, y tenemos diferentes antibióticos. Antibióticos que va a atacar al material genético, al ADN, antibióticos que me van a atacar la membrana, antibióticos que va a atacar la pared. Pero lo primero que tiene que hacer el antibiótico es atravesar la cápsula, ¿sí? Y encima tienen esta bacteria la capacidad de resistir, de causar y hacer resistencia a los antibióticos. Entonces eso le quería decir, que por eso esta cápsula es sumamente importante. Entonces veamos ahora, miren que por fuera tienen estas pilis o fimbrias, y también tenemos los flagelos, pero creo que eso se lo pongo en la próxima filmina. Sigamos describiendo estas células procariotas o bacterias. Entonces veamos ahora. Vamos a ver acá qué hay en el interior de la bacteria. Miren, acá tenemos el ADN circular, es eso que ustedes ven ahí, ¿no? Si yo saco eso y lo estiro, me forma un gran círculo, ¿no? Está unido ese ADN. Se le llama cromosoma bacteriano, pero además de este ADN circular, tiene otro tipo de material genético que se llaman plásmidos, que miren, que son estos que están acá. ¿Ven? Eso es un material genético extra que se llama, y ahí tenemos otro más. Y lo que me hace eso es que participa también en la resistencia de los antibióticos, porque ahí se encuentra la información para que esta bacteria resista al antibiótico, y amén de eso se lo transmite a otras bacterias. Entonces esa resistencia bacteriana se va transmitiendo de una bacteria a otra, y ya les comento cómo lo hacen. Miren, se posa otra bacteria, ¿sí?, ahí al lado de esta, y a través de estas prolongaciones de la membrana plasmática que se llama pilis o fimbrias, son esos pelitos que ustedes ven allí, a partir de allí se transfiere ese material genético a la otra bacteria. Entonces esa bacteria que no tenía resistencia a ese antibiótico, ahora va a tener resistencia también a ese antibiótico, ¿sí? Amén de que tiene que ser capsulada, ¿no? Y así
se van transmitiendo esta información genética extracromosómico. Eso las células que nosotros tenemos no lo tenemos, ¿no? Miren, también tiene componentes inorgánicos y orgánicos, como enzimas y demás, que tiene también, miren, esa colita que ustedes ven ahí, que se llama flagelo, y este flagelo es el que le da el movimiento a la bacteria, propulsa a la bacteria para que se vaya moviendo. Por ejemplo, cuando nosotros somos invadidos por alguna bacteria, esa bacteria va buscando, ¿sí?, el tejido que va, donde se siente ella más cómoda y va a invadir a través del flagelo. Tengan en cuenta que la estructura de este flagelo es diferente al flagelo de la única célula del ser humano que es flagelada. Y la única célula que tenemos nosotros que es flagelada es el espermatozoide. El espermatozoide es la única célula que tiene flagelo en el ser humano, ¿sí?, en el organismo nuestro. Y ese flagelo del espermatozoide es totalmente diferente estructuralmente a este flagelo de la bacteria, ¿sí? Bien, ¿qué más tiene? Tiene vacuolas, ¿sí?, como eso que ven ahí, ¿sí? Son gránulos de almacenamiento, almacenan ahí los nutrientes o agua. ¿Qué tiene también? Tiene ribosomas. Estos ribosomas son unas organelas que tienen dos partes. Se llama una subunidad mayor y una subunidad menor. Y todo el ribosoma es de 70S. La subunidad menor es de 30S y la subunidad mayor es de 50S. Yo ya les explico qué es eso. Miren, nosotros en la célula eucariota también tenemos ribosomas, pero no es de 70S, sino que es de 80S y la subunidad menor y mayor es de 40S y de 60S. Y ustedes me dirán por qué esa diferencia de los ribosomas de las células eucariotas de estas células, bacterianas o procariotas. Bien, primero les quiero decir, ese 70S se refiere a un coeficiente de sedimentación. Es un coeficiente de sedimentación que se mide cuando uno pone los ribosomas en una centrifugadora, la hace girar a muchas revoluciones por minuto, entonces esos ribosomas, que son organelas, sedimentan. Y la velocidad, se mide la velocidad con que sedimenta el ribosoma completo, y en el caso de los ribosomas que me forman la bacteria, lo hacen a una velocidad de 70S. Ahora, si yo tomo solamente la subunidad menor de este ribosoma, porque el ribosoma son como dos cositas unidas así, ¿no? Una más chiquitita y otra más grande, abajo. Esa es la subunidad menor y la subunidad mayor, y así me forman el ribosoma. Si yo mido el coeficiente de sedimentación de la subunidad menor, lo hace a 30S. Y si mido el coeficiente de subunidad mayor, lo hace a 50S. Eso no significa que yo tenga que sumar las dos velocidades de las dos subunidades para decir que ese ribosoma es 80S, porque si yo sumo tendría que ser 80S, ¿se entiende? Porque es 70S, 30 y 50. Porque es la velocidad con que sedimenta el ribosoma completo, o la subunidad menor, o la subunidad mayor. Estos ribosomas y coeficientes de sedimentación varían con los ribosomas de las células eucariotas. Y ustedes me dirán, qué bonito, qué divino, y eso a mí qué me importa. Bien, es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros damos un antibiótico, ¿sí?, muchos antibióticos van dirigidos, por ejemplo, a la subunidad menor del ribosoma de la bacteria. Quiere decir que va a la subunidad que tiene el coeficiente de sedimentación 30S. Sí, quiere decir que cuando yo dé ese antibiótico, indudablemente mis células, que son eucariotas, no se van a ver perjudicadas, porque la subunidad menor de mis ribosomas, de los ribosomas que yo tengo adentro de la célula, son de 40S. O sea, el coeficiente de sedimentación es de 40S. ¿Se comprende? Entonces, el antibiótico va selectivamente a la subunidad del ribosoma 30S. ¿Y a dónde está esa subunidad? En la bacteria. Entonces, los ribosomas nuestros, de nuestras células, no los toca el antibiótico, no los va a destruir. ¿Se comprende? Por eso es sumamente saber estos ribosomas cómo están constituidos con este coeficiente de sedimentación, diferente a las células eucariotas. Y también tiene indudablemente los 3 tipos de ARN. ¿Y por qué debe tener los 3 tipos de ARN? El mensajero, el ribosomal y el de transferencia. Porque indudablemente esta bacteria va a sintetizar sus propias proteínas.
entonces necesita tener los 3 tipos de ARN. Si no tenemos los 3 tipos de ARN, ya sea en células procariotas como eucariotas, indudablemente no se van a poder sintetizar las proteínas, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que tiene la bacteria, ¿sí? Y para lo que sirve, que serían las células procariotas, que es la gran división. Yo les dije que tenemos que distinguir entre 2 células, ¿no? Las procariotas y las eucariotas. Y dentro de las eucariotas, las células nuestras, ¿sí? Las que están formando nuestro organismo, que son las células animales, y las células vegetales, que son las que forman parte de las plantas. Bien, ¿se entendió? Ahí que dice nucleoide. ¿Cómo? Nucleoide. En la foto dice nucleoide. Ahí. ¿Es parecido al núcleo o algo así? No sé a dónde me decís, hija, que dice nucleoide. En la foto. En la imagen. Ah, sí, es lo mismo, hijo. Es el ADN circular. Es el nucleoide. Sí, el material genético, el ADN circular. Se le llama nucleoide también, sí. Me había olvidado de decir. Pensé que lo había escrito acá, por eso lo buscaba dónde lo habré escrito. Digo, bueno. Bien, se entendió bacteria, se entendió lo que es célula procariota, cómo está constituido, la importancia de la membrana participa con el mesosoma cuando se invagina y hace que esa célula, esa bacteria se divida en 2, eso se llama fisión binaria. La pared, la importancia que está constituida por péptido glicano, y ese es el fundamento de la coloración de Gram, que hace a que yo pueda dividir a estas bacterias en esas 2 grandes divisiones, bacterias Gram positiva y bacterias Gram negativa. Vimos la cápsula, para qué sirve, y que estaba constituido por glucoproteínas o directamente por glúcidos o polisacáridos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, miren, tiene otra característica estas bacterias que es propia de ellas, que es que cuando estas bacterias se encuentran en un ambiente que les es adverso, automáticamente esporulan. Si ustedes me dicen, ¿todas las bacterias tienen la capacidad de esporular? No, no todas las bacterias tienen la capacidad de esporular, pero las bacterias que lo hacen son las más agresivas, ¿sí? Y pues les explico por qué. Porque las bacterias que hacen esporas, y las esporas en sí, son sumamente difíciles de matar. Ni poniendo el material en el autoclave que le tenemos que modificar la temperatura y la presión, muchas veces no se las puede matar a las esporas. ¿Sí? Son formas de resistencia de la bacteria. Cuando la bacteria se ve amenazada, porque por ejemplo hay mucha humedad, o en el ambiente está muy seco, o ha cambiado el pH en el ambiente, o ha cambiado la temperatura en el ambiente donde ella crece, automáticamente las que tienen la capacidad esporulan. Eso es, miren, aquí está el proceso de esporulación. Esta es la bacteria completa, no se las voy a explicar bien todo, pero al menos para que sepan que esporulan, ¿no? Y miren, queda reducido a esto, a la espora, ¿no? Con sus 3 capas y demás, el cúter, el córtex y la membrana. Y permanece así. ¿Hasta cuándo? Hasta que el medio ambiente le es favorable de nuevo. Cuando le es favorable de nuevo, automáticamente germina, nosotros le decimos que esa espora germinó, y vuelve a transformarse en bacteria con capacidad infectante, ¿sí? Con capacidad de producir una enfermedad. Dentro de las bacterias que esporulan tenemos a la Clostridium, que no sé si alguien la ha escuchado nombrar, que la Clostridium son muy jodidas, chicos, son justamente los que me producen la gangrena, ¿sí? Y estas Clostridium son bacterias que son anaeróbicas, ¿no? Me van comiendo, ¿sí? La carne de estas personas, y uno ve esas úlceras que llegan casi hasta el hueso. Son muy difíciles de matar porque encima, cuando uno le cambia el ambiente, esporulan, ¿sí? Cuando esa persona se deja de tratar, vuelven a germinar y vuelve otra vez la bacteria, amén de que esa bacteria tiene la capacidad de irse reproduciendo. Se reproducen las bacterias mucho más rápido que las células nuestras. Por ejemplo, la Escherichia coli se reproduce cada 20 minutos, ¿se entiende? Entonces son bacterias que se reproducen mucho más rápido que las células de nuestro organismo. Amén de eso, lo que les quería contar, que por ejemplo, lo que hemos logrado hacer, por ejemplo ahora, es en el Clostridium, como son bacterias anaerobias, las curamos con ozono. Ozono es oxígeno 3, ¿no? Se le tira prácticamente en esa úlcera, ese paciente, oxígeno puro. Y así hemos logrado matarla y que esa úlcera vaya cerrando y vaya regenerando.
¿Por qué es tan agresiva el Clostridium, chicos? Es muy agresivo. Y sobre todo se ven en el tipo de gangrena que tienen los diabéticos, ¿no? No me voy a poner a explicarle por qué de los diabéticos y demás, pero bueno, todo eso lo vemos con los chicos de medicina. Me interesa que ustedes sepan que esta bacteria tiene la capacidad de que cuando el ambiente donde ella se desarrolla les es adverso por algún motivo, esporula, forma esa espora que es sumamente difícil de matar, y cuando el ambiente le es favorable de nuevo, vuelve a germinar y vuelve otra vez esa bacteria al ruedo, ¿no? Produciendo enfermedad. Ahí les puse de nuevo lo de la reproducción, ahí lo ven, que es por fisión binaria. Entonces, si les llegan a preguntar cómo se reproducen las células procariotas o las bacterias, por fisión binaria, ¿no? Simplemente una célula se parte en dos, y de ahí aparecen esas dos células. Y se reproducen mucho más rápido que las células eucariotas. Bien, entonces ahora ya pasamos a las células eucariotas. Bien, recuerdan que las células eucariotas eran todas las que estaban dentro de ese gran dominio eucaria. Teníamos 3 dominios, bacteria, arquea y eucaria. Ese dominio eucaria es donde tenemos a los 4 reinos que no son la monera, no, ni los procariontes, que son las que vimos recién, las células procariontes. Tenemos todos los otros 4 reinos, ¿no? Las células que nos van a formar los otros 4 reinos, que son animal, planta, los protistas y los hongos. Entonces, tenemos que saber que también aquí, dentro de estas células eucariotas, tenemos que diferenciar la célula animal de la célula vegetal, ¿no? Ya les voy a mostrar los dibujitos. Pero miren, vamos a empezar a describir esta célula eucariota. Entonces, se comprendió, terminamos de explicar todo lo que es célula eucariota o bacteria, ¿no? Cómo está constituida y demás. Ahora empezamos para que ustedes se den, ¿sí? Ah, pensé que alguien me hablaba. Para que se den cuenta, háganse la idea que vamos a describir las células nuestras, las que están en nuestro organismo, ¿no? Y de ahí ya después para empezar a describir organela por organela. Miren, poseen núcleo verdadero, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Y eso significa de que el material genético o ADN está rodeado por esa membrana nuclear que lo contiene y no anda flotando en el citoplasma como el ADN o nucleoide de la bacteria, ¿no? Que no tiene esa contención de esta membrana nuclear que nuestra célula sí la tiene. Y tienen membranas intracelulares. Con esto lo que quiero decir que la mayoría de las organelas que están adentro de las células eucariotas, mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, núcleo y demás, tiene membrana, están rodeadas de membrana. Después vamos a ver qué diferencia hay entre la membrana plasmática y la membrana nuclear, cuando la empecemos a describir. Bien, eso le quería decir en cuanto a qué se refiere con membranas intracelulares. Entonces ahí les puse algunos organoles que vamos a ver, organoides o organelas, retículo endoplásmico rugoso, liso, envoltura nuclear. Bueno, ahí ven los ribosomas, qué diferentes que son a los ribosomas de las células procariotas. ¿Se acuerdan que de las células procariotas era 70S, 30S y 50S? Estas son 80S, 40S, 60S. ¿Sí? Profe, ¿Sí? vio que hoy usted menciona 3 números de sedimentación. ¿Cuál sería el tercero? Uno es el menor, el otro es el mayor, ¿y el otro? ¿Que menciono qué, hijo? Que menciona 3 números de sedimentación. Sí. Uno es el menor, el otro es el mayor, Sí. ¿y el tercero? El 80S es el coeficiente de sedimentación, la velocidad con que sedimenta todo el ribosoma completo. Ah, El ribosoma completo está constituido por la subunidad menor y la subunidad mayor. ¿Sí? Entonces, si yo hago precipitar todo el ribosoma completo, lo hace a una velocidad o un coeficiente de sedimentación, eso significa la S, de 80S. Si yo separo y hago sedimentar solo la subunidad menor, lo hace a una velocidad de 40S, en el caso de la célula eucariota. Y si hago sedimentar aparte la subunidad mayor, lo hace a una velocidad de 60S. ¿Lo entendiste? Por eso ese 80S no es la suma de 40S más 60S, ¿no? Es la velocidad con que sedimenta
el ribosoma completo, o la subunidad menor, o la subunidad mayor. ¿Entendiste ahora? Sí, sí, sí. Ahora sí. Muy bien. Bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí les puse que vamos a ver, o que tenemos que tener en cuenta, que dentro de esta célula eucariota, donde podemos dividir estas células animal, como las células que componen nuestro organismo, y la célula vegetal, la vegetal a la vez se diferencia de la célula animal, si bien las dos son células eucariotas, en que la célula vegetal posee pared celular y la célula nuestras células no tienen pared celular, ¿no? Las paredes de la célula vegetal, las células vegetales, perdón, sí tienen pared, y esa pared está constituida por celulosa, ¿no? Que es el principal constituyente de los vegetales, ¿no? De la pared celular, la celulosa, de la que se hace el papel y demás, los barnices, los explosivos, inclusive se hace de la celulosa. Tiene cloroplasto, ¿sí? Que es un organoide o una organela que se encuentra dentro de esta célula vegetal, que no la tenemos en la célula animal, o sea, las células de ustedes y mías no tienen cloroplasto. Ese es un organoide que está en las células vegetales, porque son los organoides encargados de realizar la fotosíntesis. Y las vacuolas, hay una diferencia con las vacuolas. Las vacuolas en esta célula vegetal es sumamente grande, ya les voy a mostrar una imagen, y me ocupa casi la mayor parte del citoplasma de esta célula vegetal. En cambio, la célula animal, si tiene vacuolas, porque hay muchas que no tienen, si tiene vacuolas son múltiples y son pequeñitas, ¿sí? Las vacuolas. Veamos, ahí les puse la cantidad de células que hay en un cuerpo adulto, y que hay 200 tipos de células diferentes, y que indudablemente la estructura, la función y demás va a tener que ver con el lugar y el tejido o el órgano que me va a formar esa célula, ¿sí? Por eso cada célula, si bien tiene todo esto en común que vamos a ir hablando, después cada célula tiene su forma característica. La célula nerviosa, ustedes ven como es una neurona. Una célula muscular es totalmente diferente, el espermatozoide es diferente, por ejemplo, al óvulo y demás. Pero yo después le pongo imágenes de todo eso. Son todas células que son eucariotas, animales, pero van a ver cómo todas tienen diferentes formas de acuerdo al lugar donde se desempeñan. Entonces sigamos, miren, acá les puse la imagen para que ustedes puedan diferenciar. Esto es una célula procariota, que es la primera gran división que hacemos, ¿no? Que yo les dije que está representado por las bacterias, ¿no? Ahí tenemos todas las partes de las bacterias que les describí recién una por una. Y acá está la célula eucariota, ¿sí? Con todas sus partes, que después nos vamos a tomar el trabajo de describir cada una de ellas, la función y demás. Pero amén de esa, les puse aquí, recuerden que las células eucariotas, o sea, la de este tipo, puede ser célula eucariota animal y célula eucariota vegetal. Y como ustedes pueden ver, elegí esta imagen porque ahí les muestran, miren, todos los organoides. El núcleo, nucleolo, retículo endoplásmico rugoso, liso. Ustedes pueden ir viendo ahí, ¿no? Amén que después yo les voy poniendo imagen cuando vamos viendo cada uno de ellos. Y miren, acá está la diferencia que yo les decía recién. La pared vegetal tiene esto por fuera de la membrana plasmática que se llama pared celular, que la célula animal no las tenemos. Tiene cloroplasto, ¿sí? Que es ese organoide que ustedes ven adentro de la célula vegetal, que es el encargado de realizar la fotosíntesis, y por eso la célula animal indudablemente no cuenta con este organoide. Y además tiene la vacuola, miren, cómo ocupa en la célula vegetal esa vacuola la mayor cantidad del citoplasma. En cambio, miren, en la célula animal, si es que hay vacuolas, qué chiquititas que son, y suelen ser múltiples, ¿no? Miren, ahí tienen una, ahí tienen otra vacuola, ahí tienen otra vacuola. Generalmente en la célula vegetal es una sola vacuola gigante, ¿no? Que me ocupa casi todo el citoplasma de la célula vegetal, ¿sí? Entonces ahí ven la diferencia ya, en grosso modo, entre esta célula eucariota, animal y vegetal. Bueno, entonces habíamos empezado ya con la característica ahora de las células eucariotas, ¿no? Recuerden que las células eucariotas, entre otras, son
células, por ejemplo, como las que componen nuestro cuerpo humano, que son células animal, y tenemos los otros tipos de células eucariotas, que son las células vegetales, ¿no? Que componen las plantas y algunas bacterias. Entonces habíamos empezado a ver las características de estas células eucariotas, quienes forman parte. Ahí tenemos los 4 reinos que están constituidos por este tipo de células eucariotas. Bien, ahí vimos la diferencia entre célula vegetal y animal, y a su vez esa pared vegetal que tiene, esa célula vegetal que tiene la pared, es de celulosa. En cambio las células procariotas, las bacterias, tienen pared también, pero está constituida o formada esa pared por peptidoglicano. Entonces, ahí les mostré yo la foto de una célula procariota y eucariota para que ustedes vean la diferencia. Y dentro de la eucariota, la animal y la vegetal. Recuerden, por favor, que la célula vegetal tiene pared, que la célula animal, como las células que componen nuestro cuerpo, no lo tiene. Tiene esa organela que se llama cloroplasto, que es típica de estas células vegetal, por la cual producen la fotosíntesis, y una gran vacuola. Eran las 3 diferencias que diferenciaban la célula vegetal de la animal. Entonces ahora, acá les muestro, miren, un cuadrito. A ver, voy a silenciar los micrófonos. Bueno, ahí silencié para que si me quieren preguntar algo, levanten la manito por el chat ahí o directamente activan el micrófono. Miren, ahí tenemos directamente un cuadrito comparativo con las características de las células procariotas y eucariotas, ¿no? Entonces vamos viendo ahí el núcleo. En las células procariotas no tiene núcleo verdadero, porque el material genético o ADN está suelto adentro de la bacteria, ¿no? No tiene esa membrana nuclear que lo contenga. En cambio, las células eucariotas sí tienen un núcleo verdadero porque tienen núcleo, tienen membrana nuclear donde adentro de ese núcleo se encuentra el ADN o el material genético. ¿Cómo es el ADN en los procariotas? Es desnudo, y en las eucariotas está asociada con proteínas. Eso después lo vamos a ver ahora en esta misma unidad. Esas son histonas o no histonas, y no histonas. Nucleolos, las células procariotas como las bacterias no tienen nucleolo, en cambio las células que componen nuestro organismo sí tienen nucleolo. La reproducción, ¿se acuerdan que yo les había dicho que las bacterias se reproducían por fisión binaria? Y en el caso de las células de nuestro organismo se reproducen por mitosis o meiosis. Después vamos a ver qué células se reproducen por mitosis y cuáles por meiosis. En cuanto a las membranas internas, eso significa que si hay organelas, esas organelas están rodeadas por membrana, que tiene la misma característica que la membrana plasmática. Bueno, las procariotas no contienen esas membranas internas, en cambio las células nuestras sí. Por ejemplo, el retículo, el Golgi, el lisosoma, todos ellos están rodeados, esas organelas u organoides están rodeados de membrana. Ribosomas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las bacterias tenían los ribosomas, que eran el coeficiente de sedimentación era 70S y la subunidad menor y mayor 50S y 30S? En cambio, en las eucariotas, esta es 80S, 60 y 40S, la subunidad mayor y menor. Y en eso se diferenciaban los ribosomas de las bacterias y de las células eucariotas. Mitocondria, las bacterias no tienen, eucariotas, las células nuestras sí, cloroplasto no tienen las bacterias, nosotros sí, las células eucariotas sí, citoesqueleto tampoco tienen las bacterias, en las eucariotas sí vamos a ver citoesqueleto, endo y exocitosis ausente, en cambio en las eucariotas sí se produce la endocitosis y la exocitosis. Endocitosis es cuando la célula engloba e incorpora algo hacia adentro, ¿no? Una sustancia, una bacteria, un material líquido, lo que fuera. Y exocitosis es cuando lo expulsa hacia el exterior de la célula, ¿no? Hacia afuera. La pared celular, recuerden que las bacterias tienen pared celular de peptidoglicano, y las células eucariotas, las células vegetales, tienen pared celular, pero de celulosa, porque la célula animal de las eucariotas no tienen pared, ¿sí? La organización
en las bacterias no hay tejidos, ¿sí? En cambio, en las eucariotas sí tienen tejidos y forman inclusive sistemas de órganos. Son comunes los metasuarios. Los metasuarios es un término donde se engloba en general a todos los animales. Entonces se llama metasuario. Con esa terminología involucramos a todos estos seres vivos pluricelulares heterótrofos, ¿no? Código genético es el mismo en ambos. Ustedes saben que el código genético es el mismo para todos los seres vivos, ¿sí? Sea procariota o eucariota o lo que fuera, es el mismo código genético, con 64 codones que codifican para 20 aminoácidos, y esos 20 aminoácidos son los que me van a formar, combinados de diferentes formas, las proteínas, pero ese código genético es el mismo para todo ser vivo, el de una lombriz, el de la mosca, el del ser humano, el del león, siempre nos basamos con el mismo código genético. Después les voy a agregar una fotito de código genético acá en esta filmina para que ustedes sepan lo que es el código genético. Y reinos, ¿se acuerdan cuando vimos los reinos? Vimos 3 dominios en que se podían dividir los seres vivos. Y habíamos dicho que estaban las eucarias, las bacterias y las arqueas. Las arqueas y las bacterias estaban constituidas por organismos que solamente constituidos por células procariotas, ¿sí? Que son, por ejemplo, las bacterias. Y el dominio eucariota, teníamos que estaban constituidos por células eucariotas y que constituían 4 reinos. Eran 5 reinos en total. Uno de los reinos, que es el procariota, que yo les puse ahí, que antiguamente lo van a encontrar en algunas bibliografías como moneras. Ese reino es el que está constituido por células, por bacterias o eucarias, que son células procariotas, que son ya las características que ya vimos de esa célula. Y los otros 4 reinos están constituidos por células eucariotas, y que dijimos que eran los protistas, los hongos, las plantas y los animales, ¿sí? Entonces ahí tenemos los reinos, como están divididos los 5, uno solo pertenece a procariotas, y los otros 4 entran dentro de las células o están constituidos por esas células eucariotas. Bien, ahí les puse imágenes de seres vivos que están constituidos por una sola célula, ¿no? O sea que son unicelulares. ¿Por qué? Porque los organismos vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Ahí les puse, por ejemplo, una bacteria, una alga, protozoo, en este caso puse el Trypanosoma cruzi, que es el parásito que provoca el mal de Chagas en los humanos y que el vector es la vinchuca. Y las levaduras. Estas son células, como ustedes verán, que tienen diferente morfología o forma, pero son unicelulares. Pero el hecho de que sean unicelulares no significa de que no van a cumplir toda su función. Dentro de esa célula está adaptada para que cumpla toda la función, esa sola célula, ese solo organismo que es unicelular, o sea, constituido por una sola célula, tiene la capacidad de producir toda la función. En cambio, tenemos organismos pluricelulares como los seres humanos o el resto de los animales, que está constituido por muchas células, y no solamente por muchas células, sino por diferentes tipos de células. Miren, ahí tenemos, por ejemplo, un organismo multicelular. Miren, puede estar constituido por glóbulos rojos, células epiteliales, que son células de la piel, por ejemplo, o de revestimiento, o células de revestimiento de glándulas, o células de revestimiento de órganos huecos, las células musculares, las que forman los diferentes tipos de músculos, las células óseas, una neurona, ahí tienen una neurona que forma la célula del sistema nervioso, un espermatozoide, el óvulo. Como ustedes verán, todas esas células son diferentes, ¿sí? ¿Por qué son diferentes? Porque van a constituir diferentes tipos de tejidos. Y esos tejidos se van a combinar de diferentes formas para formar los diferentes órganos. Y los órganos, a su vez, se van a agrupar para formar un sistema de órganos, ¿no? Sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema excretor, sistema reproductor, ¿sí? Y estas células, que tienen diferentes formas, cuando forman un sistema, y ese sistema está constituido por diferentes órganos, recuerden que ese sistema
va a cumplir una función específica dentro del organismo. Recuerden que, por ejemplo, el organismo humano está constituido por varios sistemas, y esos sistemas, cada uno cumple una función, y los sistemas a su vez, todos coordinados, hacen que el organismo humano funcione como tal y a la vez se pueda adaptar y pueda interactuar con el medio ambiente y con los otros seres, ¿no? Ahí yo les puse cuántas células hay aproximadamente en el ser humano, muchísimas, y hay aproximadamente 200 tipos de células diferentes, ¿sí? Con formas y funciones diferentes. Otra cosa es lo del tamaño que yo les puse ahí. Las células son sumamente pequeñitas, aproximadamente 10 micrómetros. Esto significa, la U significa micro y la M metro, entonces decimos micrómetros, ¿no? Entonces ustedes háganse de cuenta que en la cabecita de un alfiler sí pueden caber 1.000.000 de células, o sea que no hay forma de observar una célula que no sea con algún aparato de aumento como un microscopio, ¿no? Es imposible visualizarlo a simple vista, excepto, por ejemplo, como yo les puse ahí, en la naranja o en la mandarina, ¿sí? Lo que está formando los gajos, esas bolsitas, esas son células, esas sí las podemos ver a simple vista. O, por ejemplo, el axón de una neurona motora que salga de la espina, de la médula espinal, y va a inervar, por ejemplo, el dedo gordo del pie. Esos axones, estos son los axones, ¿no? Miren, este es el axón de la célula neurona. Este axón puede llegar a medir 1 metro. ¿Por qué? Porque el cuerpo, ¿sí?, de la neurona permanece, por ejemplo, en la médula espinal, en la columna, ¿no? Donde ustedes tienen la columna, está cubierto por la columna la médula espinal, está protegida por la columna la médula espinal. Y sale de allí esos axones hasta inervar hasta el dedo gordo, por ejemplo, del pie. Entonces este axón de una neurona motora suele medir 1 metro o más de 1 metro. O por ejemplo las neuronas de los cuellos de la jirafa que tiene que bajar, también miden más de 1 metro. Entonces sí hay células o hay algunas partes de células que las podemos divisar a simple vista, ¿sí? Entonces recuerden, diferencia entre organismo unicelular, tienen un solo tipo de célula, están constituidos por un solo tipo de célula, esa célula es la que me va a formar el organismo en sí, pero en esa célula puede realizar esa célula y realiza en realidad toda la función, ¿sí? En cambio, en un organismo pluricelular está constituido, por ejemplo, por estas células, por diferentes tipos de células, pero en que en definitiva me van a formar tejidos y órganos que van a hacer que todo el organismo en general realice una función, o realice todas las funciones que, por ejemplo, nuestro cuerpo humano tiene la capacidad de realizar. Entonces, sigamos ahí. Ahí les agregué esa imagen, es esta misma que está aquí, pero ahí no se la ve, por eso yo la busqué y se las puse ahí aparte. Miren, ahí dice anécdotas sobre el descubrimiento de la célula. ¿Alguien lo quiere leer? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguien quiere leer eso? Así yo después se los explico. Yo lo leo. Bueno, Anécdotas sobre el descubrimiento de la célula. Los primeros conocimientos sobre la célula datan de 1665, fecha en que Robert Hooke, 1635-1703, físico y astrónomo británico, publicó los resultados de sus observaciones sobre tejidos vegetales. Hooke construyó un microscopio de 50 aumentos y describió la estructura que observó en una lámina de corcho. La forma de las estructuras observadas le recordaron a las celdas de los panales de abejas, por lo que las llamó células, que significa celillas o pequeñas celdas. En realidad, Hooke no observó células, sino paredes celulares. El corcho es un tejido muerto, por lo que solo quedan las paredes celulares rígidas del tejido vegetal. Hooke observó los huecos,
que las células habían ocupado y por esto no pudo describir las estructuras en su interior. Contemporáneo al trabajo de Hooke, Anton van Leeuwenhoek, 1632-1723, construyó un microscopio de 200 aumentos, con el que visualizó por primera vez pequeños organismos vivos como protozoos, levaduras, espermatozoides, glóbulos rojos de la sangre. Bien, eso es más o menos la historia. Muchísimas gracias, la compañera que leyó. Eso es más o menos la historia de cómo se descubre la célula, ¿no? Que Hooke fue el que primero observó una célula. Y miren lo que hizo él observa el corcho con el que ahora usted todavía se usa para tapar las botellas de vino y demás. Entonces él hizo un corte muy finito al corcho. Ustedes saben que el corcho se hace de la corteza de los árboles. Entonces lo observa el corcho y observa esto, miren. Yo se los puse acá en grande, ¿ven? Esas celdillas blancas, ¿sí? Entonces eso, como él lo vio parecido al panal de abeja, le puso célula, que él estaba observando una célula. En realidad, si bien es una célula vegetal, pero como el corcho ya es un tejido muerto, un tejido vegetal muerto sacado del árbol, de la corteza del árbol, eso que él observa ahí, esas estructuras blancas que están vacías, el continente, ¿no? O la periferia de eso, es la pared celular, que está constituida por celulosa. Cuando la célula se muere, permanece esa pared celular, ¿sí? Y se ve exactamente así. Seguramente lo primero que ustedes van a observar en el microscopio, en el laboratorio, va a ser el corcho, porque se ve exactamente así. Esas células vegetales con esa pared celular de celulosa y hueca adentro, no hay ninguna organela porque esa célula ya está muerta. Entonces, indudablemente, Hooke no pudo descubrir, ni caracterizar, ni observar ninguna organela de la célula. Él solo vio el continente, ¿sí? Esa pared de celulosa de esta célula vegetal que me formaba ese corcho, ¿no? Entonces después, inclusive el aparato que él utiliza, que es ese, ¿sí? Ya se empezaban a hacer los primeros esbozos de microscopio, tenía un aumento de 50, o sea, 50 veces aumentaba lo que él estaba mirando o lo que se mira a simple vista. Pero después, entendieron esto, ¿no? De la pared de celulosa de un vegetal, que ese es el corcho, ¿no? Recuerden que después Robert Hooke es el que descubre justamente el bacilo de la tuberculosis, ¿no? Es justamente Robert Hooke. O sea, él era científico, era físico. Entonces, miren, después viene Leeuwenhoek. ¿Quién era Leeuwenhoek? Leeuwenhoek era en esa época un industrial, era un empresario de las telas. Él tenía fabricaba telas en esa época. Entonces, él quería saber la calidad, ¿sí?, del algodón que él fabricaba en sus fábricas. Entonces, él se puso a fabricar un microscopio, pero miren, el microscopio que él fabrica es de 200 aumentos, o sea que era mucho más, de mucho mayor resolución que el que había fabricado Hooke para observar el corcho, ¿no? Entonces este señor inventó ese microscopio para observar las fibras de sus tejidos, de sus telas que él fabricaba en sus fábricas. Y con eso empezó y puso ya una gota de agua de charco y ya empezó a mirar diferentes cosas y sin querer este señor que inventó este microscopio, de hecho se le adjudica a él la invención del microscopio, a Leeuwenhoek, empezó a observar microscópicamente organismos que se movían y que tenían vida, como por ejemplo en el charco de agua él veía que esos protozoos se movían, ¿no? Como puede ser una ameba, levaduras, el espermatozoide, el glóbulo rojo de la sangre, y todo eso lo pudo observar el señor con este microscopio, ¿no? Leeuwenhoek. Por eso a él se le adjudica en realidad la invención del microscopio, ¿sí? Entonces esa es la historia.
del descubrimiento de la célula, ¿no? Empieza Hooke observando el corcho y después sigue Leeuwenhoek, que en realidad él no quería descubrir nada, simplemente él quería ver la calidad de sus telas, y después ya se puso a mirar diferentes cosas, y entre esas cosas que él observaba, sin querer empezó a descubrir células, ¿no? Y organismos pequeñísimos que no se podían ver, obviamente, a simple vista. Bien, entonces esa es la historia de la célula.